hoy les quería hablar, porque una de las cosas que nos hace entrar en algunas doctrinas complicadas y que a veces son más naturales de la naturaleza humana que de la palabra de Dios, es precisamente alejarnos de la palabra, no confrontar lo que se nos enseña con lo que dice la palabra de Dios, sino, por ejemplo, nunca podríamos dejar entrar en las iglesias ciertas herejías que están dando vuelta en las iglesias, como la doctrina de la prosperidad, por ejemplo. A mí me da mucha vergüenza, pues yo sí creo en la prosperidad, pero creo en la prosperidad en la medida de Dios y con el propósito de Dios. Pero no creo muchas cosas que se predican que para ser rico o para ser exitoso o para tener recursos uno tiene que sembrarle a Dios. A Dios no se lo coimea. La palabra de Dios no nos da ni un atisbo de eso. Siempre que nos habla de la prosperidad, nos las habla en sentido de lo que, ¿para qué la quiero? ¿Qué voy a hacer con eso? Cuando lo llenó de recursos Abraham, le dijo, te voy a hacer rico de bendición para que seas de bendición. Pero a veces se nos queda eso en el medio y empezamos a darle más valor a lo material y siempre, cuando se pone la carne en el medio, cuando venga para este lado. Lo que yo defino como un TPM, todo para mí. O sea, que a ustedes les vaya bien, que es un problema de ustedes de fe que tienen que resolver, pero llenen, mientras tanto vengan para este lado. Y eso se ve en las iglesias, ¿por qué? Porque nos estamos apartando de la palabra. La enseñanza que les quiero traer hoy es el ser verdaderamente rico ante los ojos de Dios. ¿Qué es ser verdaderamente rico? Cuando Dios estaba llegando en Jesús a sus últimos días aquí en la tierra, en los evangelios, antes de ir a la cruz, Él dio algunas enseñanzas bien importantes. Quiero decirles esto, el Nuevo Testamento tiene muchísimas enseñanzas sobre el dinero, el manejo del dinero, el uso del dinero, la rentabilidad, los recursos, las riquezas, pero no es un evangelio de la prosperidad. Nos enseña eso precisamente para que sepamos qué hacer. Yo digo, la pregunta cuando alguien viene y me dice, ¿usted qué cree de esto? Yo le digo, mire, prepare su corazón, lo estuve predicando el domingo pasado en Orlando, prepare su corazón ahora que está en dificultades para cuando Dios le quiera llenar los bolsillos, porque el problema es que va a ser cuando sea rico, porque administrar pobreza es más fácil que administrar riqueza. Pero Dios a veces nos pone en algunas situaciones porque ¿qué voy a hacer cuando sea afluente? Y en las últimas semanas de Jesús, si usted va al Evangelio de Mateo, del capítulo 25, 26, antes de que se cuenta la semana mayor, Él da enseñanzas y da enseñanzas sobre este tema. Jesucristo también habla muchísimas veces sobre el tema del dinero, el manejo del tiempo, la productividad, los intereses. Ser rico, fíjense lo que dice John Ortberg. Ser rico delante de Dios es hacer que todo lo pasajero esté al servicio de lo eterno. Esa es la verdadera riqueza. Si podríamos definir todo lo que voy a decir ahora, que va a estar basado en la palabra, es que todo lo que Dios me entregó en este viaje temporal por la vida esté en servicio de lo eterno y lo verdadero. Te pregunto, cuando vos le das algo a Dios, tiempo, plata, recursos, talento, ¿por qué motivo lo haces? Te invito a que lo pienses. ¿Por qué lo haces? ¿Lo haces para empatarle, para probar a Dios, como algunos enseñan? Alguna vez en radio escuché esta enseñanza: si usted está endeudado, hermano, siembre el 10% de lo que debe en este ministerio. Querido, si usted está endeudado, pague las deudas, después siembre. Porque para Dios la buena administración y la palabra es importante. ¿Se dan cuenta? Pero lo más triste de todo esto es que la gente en la calle escucha esto y piensa que estamos todos en la misma. Y no estamos todos en la misma. Mateo 25 nos da luz
sobre las enseñanzas de Jesús en la última semana. Él, en una semana conflictiva, porque sabía lo que le venía, gastó muchísimo tiempo enseñando y preparando a los discípulos para cuando él ya partiera, porque eso venía, y para enseñarles cómo tendrían que dedicar su vida al ministerio cuando ya Jesús no estuviera con ellos corporalmente. Y cuando usted abre Mateo 25, lo primero que empieza a leer es la enseñanza de la parábola de las 10 mujeres vírgenes, las 10 vírgenes. Jesús acá en esta parábola advierte sobre la complacencia, o como esta palabra, la procrastinación, dejar todo para más adelante, no ser proactivo, sino ser reactivo. Y habla de la complacencia. Le recuerda a los discípulos en esa parábola de las 10 vírgenes que un día, y me alegro porque lo leyó hoy de nuevo David, desconocido, algunos hacen cuentas y el Señor mismo dijo, no les corresponde a ustedes estar haciendo cuentas de cuando yo voy a venir, pero sí creer que yo voy a volver. Esa es la verdad fundamental. Y entonces, en esa parábola, Él dice que Él va a volver y que cuando vuelva quiere encontrar al pueblo listo en espera de su novio. Que la iglesia esté esperándolo. Y después sigue una parábola que se conoce también como parábola de los talentos, pero es la parábola de las monedas de oro. Se las voy a leer, Mateo 25, 14 al 30. Dice Jesús, el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5.000 monedas de oro, a otros 2.000 y a otros solo 1.000, a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5.000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5.000. Asimismo, el que recibió 2.000 ganó otras 2.000. Pero el que había recibido 1.000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5.000 monedas llegó con otras 5.000. Señor, le dijo, usted me encargó 5.000 monedas, mire, he ganado otras 5.000. Y su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Llegó también el que recibió 2.000 monedas. Señor, le informó, usted me encargó 2.000 monedas y mire, he ganado otras 2.000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Después llegó el que había recibido solo 1.000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero el Señor le contestó, siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. Pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítenle las 1.000 monedas y désenla a quien tiene las 10.000. Porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Quiénes son los protagonistas de esta palabra? Vamos a analizar el texto. ¿Quiénes son los protagonistas de la palabra? Dice, el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. Está hablando de un hombre que es amo y de otros siervos y les encargó sus bienes. La parábola se trata del reino de los cielos y entonces, si la parábola se trata del reino de los cielos, ¿quién sería el hombre, el amo,
¿Y quiénes son los siervos? Dios es el amo y nosotros. Muy bien, la iglesia. La palabra en griego utilizada para esta parábola habla de talentón. Por eso le dicen la parábola de los talentos. Talentón es una medida de dinero. Talentón es una medida de dinero, una medida de plata. Entonces, es una cantidad de dinero que dicen los que saben que quizás puedan ser unos 3 o 4 mil dólares de hoy, más o menos. Al simplemente leer la parábola, entonces, lo primero que tenemos que ver es que habla de dinero. No nos tiene que asustar que Jesucristo habla de dinero, no de dones, porque a veces los talentos se confunden con los dones, pero acá habla de talentones. ¿Ok? Me salió en verso y todo. Después podemos aplicar esto a nuestros dones, a nuestros atributos. Acuérdense que yo tengo que leer la palabra de Dios. Cada vez que leo la palabra de Dios tengo que preguntarme qué dice, qué significa y cómo lo aplico a mi vida. Después nos dice a dónde se fue el hombre. ¿A dónde se fue el hombre? De viaje, muy bien. Y entonces después nos cuenta qué hicieron los 2 primeros siervos con la plata que les había entregado. Dice, el que había recibido 5.000 fue enseguida y negoció y ganó otros 5.000. Asimismo, el que recibió 2.000 ganó otras 2.000. Y nos dice que al volver el hombre tuvo una actitud con estos 2 siervos. ¿Qué hizo el Señor, el amo? ¿Qué hizo Dios con estos siervos? Les agradeció, los bendijo, les dijo vengan a compartir la felicidad y les dio más. Más responsabilidad. Les dio más responsabilidad. Que puesto en esto les dio más dinero para administrar. Recibieron una recompensa. Más dinero, más trabajo. Cuanto más tenemos, más debemos. Cuanto más Dios nos da, más le debemos dar a Dios. ¿Se entiende esto? Me hace acordar a la poesía que yo siempre la recito de Juan Romero, que dice una cosa: no puedo ganarle a Dios cuando se trata de dar. Para los que nos visitan, para vos que venís por... Yo no te conocía, pero sos la melliza, pareces de Lili. Juan Romero es un misionero que escribió esta poesía, un mexicano que dice: una cosa yo he aprendido de mi vida al caminar. No puedo ganarle a Dios cuando se trata de dar. Por más que quiera ayudarle, siempre Él me gana a mí porque me devuelve mucho, mucho más de lo que di. Se puede amar sin dar, pero no se puede dar sin amar, pero no se puede amar sin dar. Y si doy no es porque tengo, más bien tengo porque doy. Y es que cuando Dios me da, es que me quiere pedir. Y es que cuando Dios me pide, es que Él me quiere dar. Si tú quieres, haz lo mismo y comienza a darle hoy y verás que en poco tiempo tú también podrás decir: una cosa yo he aprendido de mi vida al caminar. No puedo ganarle a Dios cuando se trata de dar. Esa es la generosidad de Dios. Esa fue la respuesta que los 2 primeros discípulos recibieron. Y me habla del carácter de Dios. ¿Qué nos dice? Que Dios es generoso y que Dios se alegra y quiere compartir su felicidad con nosotros. Dios tiene sentimientos. Pero había un tercer siervo. Y el tercer siervo enfrentó al amo de una manera diferente. ¿Se acuerdan? Le dijo: Señor, yo sabía que... Y le da una serie de características que yo solamente con eso ya le hubiese pegado un bofetón, ¡fla! ¿Cómo se te ocurre pensar? Pero Dios usa eso para sacarlo. Así que sabías. Así que sabías eso. Pero usa una excusa el siervo. ¿Recuerdan qué excusa? Tuve miedo, dijo. Entonces, ¿por qué viene el miedo en este discípulo? Por desconocimiento del carácter de Dios. La raíz de este problema es que este hombre no conocía al amo que le había dado y tenía una imagen totalmente transvertida de lo que era Dios.
Lo vio como un Dios castigador, como un Dios de juicio, como un Dios que se alegra cuando nos va mal, como un Dios que se está fijando cuando estamos nosotros metiendo la pata. Y algunos en la iglesia ven a Dios de esa manera, le tienen miedo a Dios. Muchos abrazan la fe porque le tienen terror a Dios. Porque en muchos lugares nos han enseñado desde chiquitos, los que venimos de algunos lugares, de que hay que tenerle no temor santo y reverencia a Dios, sino miedo a Dios. Y a muchos nos manipulan con la figura de Dios. Dios no te va a bendecir. Nos han dicho demasiadas mentiras. Y este siervo muestra desconocimiento. Pero el amo, ¿qué le responde? Lo pone en su lugar y le dice, ahora sácanle todo, porque no fue capaz de administrar, no fue capaz de conocerme. Ahora, si el amo es Dios y nosotros somos los siervos, la pregunta ¿qué es lo que representa el dinero que Dios le entrega? Porque le entrega dinero. ¿Qué es lo que representa? La riqueza de Dios, los recursos de Dios, las capacidades, los talentos, entre otras cosas. Sea mucho o poco, esta parábola nos enseña que tenemos que usar lo que Dios nos da responsablemente. Otra enseñanza que nos da esta parábola es que nada de lo que tenemos lo merecemos. Lo tenemos porque Dios, por gracia, nos los da. Todo es de Él. Si yo creo que lo que tengo es porque me lo merezco, voy a hacer con lo que tengo lo que quiero. Y el Señor quiere cambiar ese concepto. Él es dueño de toda la riqueza. Él nos da para administrar. Somos mayordomos. Eso es lo que dice acá. Mira, yo me voy a ir, no se confundan. Todo lo que les voy a dejar, que va a ser mucho, toda la afluencia que van a tener, que va a ser mucha, administranla bien, porque es mía. Es más, ni siquiera es mía, es del Padre que me la da, y yo se la doy a ustedes. Jesucristo mismo se define en Juan 6, 27 al 29, cuando Él dice que es el pan de vida, dice, trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna. Ahora voy de nuevo a lo que dijo Ortberg. Es poner las cosas temporales en un plano eterno. Dice, por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios, el Padre, su sello de aprobación. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige?, le preguntaron. O sea, ¿qué tenemos que hacer para administrar bien ese recurso? Dice, esta es la obra de Dios, que crea en aquel que Él envió, les respondió Jesús. Esa parte de Juan 6 nos habla de creer y de obedecer. ¿Cómo demuestra su falta de fe el tercer siervo? Ni creyó, ni obedeció. Este hombre lo hizo por el motivo equivocado, desconfió. Y aun si Dios fuera un hombre duro, tal como pensaba este siervo, él por obediencia tendría que haber puesto a producir los talentos. El prejuicio del tercer siervo se había instalado en su cabeza una mentira por ahí, una equivocación, una visión equivocada de Dios, un condicionamiento del pasado, quizás los que venimos de algunas otras fuentes de fe, que creemos que Dios es un Dios de castigador, un Dios castigador o un Dios que tenemos que ir a confesarnos o hacer alguna obra en sacrificio o alguna penitencia. Y este tuvo miedo. Esa predisposición mental, se me ocurre, de este hombre, le hizo perder el verdadero carácter de Dios, el verdadero carácter del dueño de toda la riqueza. Pero el Señor mismo se define cómo es el carácter de Dios. Iglesia, nosotros que lo conocemos, Dios es misericordioso, Dios es generoso, Dios es bondadoso y Dios es justo. Y por la gracia de Dios y por la obra de Jesucristo, si creemos en Él, tenemos que conocer el carácter de Él, porque el Espíritu Santo nos confirma
a Jesucristo. Para eso está el Espíritu Santo. ¿Cómo deberíamos haber actuado siendo los terceros siervos? Habiendo dicho, bueno, me dio 1000, no tengo la misma capacidad que tiene el de los 5000, no tengo la misma capacidad del de los 2000, pero voy a hacer con estos 1000 que me dio el Señor lo mejor. Los voy a poner a producir para el reino. Y eso nos da otra lección, de que no a todo el mundo Dios le da lo mismo. A Einstein le dio muchísimo más de lo que nos dio a muchos de nosotros. A algunos le dan muchas capacidades, a otros les da pocas capacidades. Algunos nacen herederos de unas fortunas tremendas y otros nacen en dificultad. Pero lo importante es cómo cambiamos esa circunstancia. El propósito de la parábola no es decirnos una clase de justicia social, aunque la justicia social también de una manera se habla. Dios hace justicia con nuestras capacidades, pero también lo hace cuando dice la palabra que nunca nos da más sufrimiento del que podemos soportar. ¿Se entiende lo que le digo? Eso es parte de la justicia. Entonces, voy concluyendo con esto para no aburrirlo. ¿Qué actitud tenemos que tener nosotros, iglesia, con todo lo que tenemos? Con nuestra vida, con las familias, con las amistades, con las capacidades, con el dinero que tenemos en el banco, con las posesiones, con la educación, con la posición social. Tenemos que decirle, Señor, todo esto es tuyo. Esto no me lo gané yo. Esto es tuyo. Hacé lo que quieras y úsalo como quieras. Porque lo que yo hago con esto que vos me das es entregar el fruto que vos me pedís. No puede ser de que nosotros digamos que somos cristianos, pero los dividendos se lo estemos dando al reino de las tinieblas. ¿Se entiende esto? No puede ser de que nosotros digamos que creemos en Cristo, pero después estar pagando coimas, o después estar especulando o cobrando usura, estar dándole dividendos a otro reino, porque somos del reino de Dios. Y si no, vamos a pasar lo que pasó el último de los siervos. Quiero terminar con esta reflexión. Tengamos presente que a Dios le agrada nuestra prosperidad y que la prosperidad material es parte de la prosperidad general. La prosperidad es muchísimo más que lo material. Pero porque a Él le agrada nuestra prosperidad, nos entrega bienes y nos da algo muy importante, que es el favor de Él. Yo no sé si usted se fijó o le prestó atención o últimamente agradeció las veces que el favor de Dios hizo que a usted le fuera muy bien, mucho mejor que a otros en una situación parecida. La diferencia es el favor de Dios. Una situación, esa que dice Romanos 8:28, que a los que aman a Dios todo ayuda a bien, ese es el favor de Dios. Y que Dios nos entrega de acuerdo a nuestra capacidad y de acuerdo a nuestro corazón. Quizás el Señor está probando nuestros corazones y nosotros para recibir más tenemos que decirle, Señor, todo lo que me das va a salir de acá, en producto, va a salir en bendición, entonces me das más y doy más y me das más y doy más. No es que te lo da para que te lo guardes y para que amarroques dinero o para que seas avaro, porque no es el carácter de Dios. La Biblia nos demuestra que el siervo malo, el negligente, el miedoso y el inútil no es tomado en cuenta por Dios para la expansión de la obra de Dios. Y de eso hay muchos adentro de las iglesias. Pero nosotros debemos aplicar esta enseñanza diciendo que tenemos que ser como los dos primeros mayordomos, que pusimos a producir y pudimos dar al 100% el producto de lo que Dios puso en nuestras manos. Haber sido fieles en el uso de las cosas que nos da el Señor, nos da y nos agrega bendiciones del Señor. Nos lleva a una verdadera prosperidad y a una abundancia para beneficio de otros. Todo en la vida va a depender de nuestra buena mayordomía. Y si no ocurre una buena mayordomía con lo que Dios nos da, Dios va a cerrar la canilla.
porque Él es justo. A Dios le agrada nuestra prosperidad. ¿Tú quieres la prosperidad de Dios? Haz ese compromiso con Él hoy y decirle: Señor, todo lo que me des lo reconozco como tuyo. Sé que es tuyo. Y vos das y vos quitás. Yo no voy a acaparar nada, porque lo que acaparo huele mal. Yo lo voy a dejar correr. Eso es lo que Dios quiere para la iglesia hoy, la verdadera prosperidad para sus hijos. El Señor los bendice, mis hermanos.